Hace un año, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó y ordenó el cierre de la Universidad Centroamericana UCA. Todavía no se termina de calcular el impacto negativo que está teniendo sobre la educación en Nicaragua. El abuso de los dictadores trastabilló los planes de más de 5,000 estudiantes, dejó sin empleo a más de 400 trabajadores, suprimió importantes centros de investigación científica, cerró un instituto de historia que era el mejor en Centroamérica y provocó el exilio de catedráticos y científicos nicaragüenses. Todo ello sin incluir el valor monetario de la universidad. María, una estudiante de la UCA que pide anonimato por temor a represalias, contó a 100% Noticias los momentos de angustia que vivió ese 16 de agosto de 2023, momentos del cierre de la universidad. La noticia tanto para mí como para muchos estudiantes de la UCA fue emocionalmente bastante fuerte, ya que para muchos de los que ya habíamos llevado toda nuestra carrera y de que ya estábamos a un paso por terminar, era pues un peso fuerte el saber de que tantos años de esfuerzo, de dedicación eh, y de estudio que habíamos tenido se iba a ir. Por un momento pensamos que se debe ir a la basura, de que pues ya no íbamos a... Otro estudiante que también pide protección, Claudio, señala que entre sus compañeros predominó la rabia cuando cerraron la universidad. Fue algo que dolió, no solo dolió en el tema académico, que muchos nos afectó, sino también en el tema personal, incluso siento que es algo que dolió mucho. Y algo que se puede ver también con el inminente apoyo que recibió de todas las personas, porque también la UCA fue un referente a nivel nacional de los valores que realmente queremos para Nicaragua. La dictadura señaló a la UCA de haberse convertido desde las protestas de 2018 en un centro de terrorismo y acusó a los sacerdotes jesuitas, los propietarios, de haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense y haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de la educación superior del país. En un comunicado, los jesuitas alegaron que la confiscación fue una represalia por el trabajo que la institución realizaba en la búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense. Al respecto, el sacerdote José María Tojeira reveló que ni siquiera hubo una llamada a las autoridades universitarias para que respondieran a las acusaciones de traición y terrorismo, y no se permitió el derecho a la defensa ni hubo proceso judicial. No solamente no hubo conversaciones, sino que incluso yo creo que previamente ellos habían preparado las cosas para tener justificaciones, ¿verdad? No tanto en el caso de la UCA, sino en la suspensión de la persona jurídica, porque decían que no habíamos presentado los materiales y la información que había que presentar, que no habíamos renovado la junta directiva. En realidad todo eso lo habíamos hecho, lo habíamos llevado al Ministerio de Gobernación, pero no nos admitían los papeles. Y además no nos decían ni siquiera por qué, no decían, mire, es que este papel está mal o este papel tiene que ser de otro color. Llevábamos así 3 años y ahora dicen que hubo que suspenderla porque no habíamos presentado los papeles para eso. El 15 de agosto del 2023, la jueza Gloria María Saavedra Corrales del Juzgado 10º Distrito Penal de Audiencias de Managua ordenó la incautación de todos los bienes inmuebles y cuentas bancarias de la UCA. Fue el 16 de agosto que la UCA confirmó en un comunicado la confiscación y suspendió todas las actividades académicas y administrativas. En la tarde del 16 de agosto circuló una foto que reveló los momentos de tensión que se vivieron horas antes, pues en la misma se observa a unos trabajadores de la UCA bajando apresuradamente un Cristo que los jesuitas tenían en el altar mayor de la capilla de la misma. Algunos estudiantes señalan que el cierre de la UCA no fue algo de un solo día.
Esto ya viene de hace años, desde como 2021 se venía rumorando de que la UCA iba a ser cerrada. Primero se le quitó el financiamiento del 6%, después se le fue presionando con muchos temas, no se le quería acreditar por el CNE. Entonces había un nerviosismo latente, pero por otro lado, muchos estudiantes no perdimos la fe, incluso en las últimas instancias. Teníamos la fe de que podía haber algo que evitase el cierre de la UCA. El personal administrativo estaba muy hermético. Los maestros, pues, había un poco de todo. Habían algunos que nos comentaban que esto iba sucediendo en tiempo real. Hay otros maestros que les afectó mucho. El entonces Ministerio de Gobernación le dio el golpe final el 18 de agosto del 2023 al aprobar la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana UCA. Alegaron supuesto incumplimiento de presentación de sus estados financieros durante los periodos fiscales de 2020, 2021 y 2022, y supuestamente su junta directiva estaba vencida desde el 18 de marzo del año 2022. Los jesuitas han reiterado que cumplieron con todos los requisitos y Gobernación no les aceptó los documentos y los dejó completamente indefensos. Un día después del cierre de la UCA, la dictadura, a través del Consejo Nacional de Universidades CNU, creó una nueva universidad dentro de las mismas instalaciones y la llamó Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, dándole el nombre de un antiguo guerrillero sandinista que fue amigo del dictador Daniel Ortega, cuando ambos estudiaron precisamente en la UCA en los primeros años de la década de 1960. Algunos universitarios decidieron cambiarse de alma mater, aplicando a la Universidad Americana UAM, pero a los pocos días de haberse matriculado, la universidad les canceló la inscripción. Ni la UAM ni otras universidades aceptaron a los que llegaban de la confiscada UCA. Al cerrársele las puertas de las demás universidades en Nicaragua, quienes no podían salir del país no tuvieron otra opción más que ingresar a la Casimiro, pero cuando lo intentaron no los admitieron. Se intentaron iniciar clases en la Casimiro y nadie asistió. Entonces se reprogramaron. Cuando la volvieron a reprogramar, y los que no habían asistido, al final los terminaron tachando y no los dejaron continuar estudios. Pero el resultado que tenemos es que muchos estudiantes de la UCA no pudieron continuar en la Casimiro Sotelo, aunque ellos quisieran. Otro tanto intentó moverse a otras instituciones, muchos otros también. De hecho, siento que la gran mayoría o una buena parte no siguió estudiando en ese año. Algunos están intentando hasta este año nuevamente. Fue como si no puedo estudiar en la UCA, no veo otra institución. Muchos buscaron también estudios en el exterior. Y aquí vamos a una última opción relacionada a esa, y es que la UJAL ayudó a gestionar inscripciones en la UCA de El Salvador y en la Rafael Landívar de Guatemala. Les dio facilidades. Esto fue muy complicado porque son situaciones que esas universidades no tenían contempladas. El líder estudiantil Edgar Blanco dice que ocurrió lo mismo que en las universidades públicas, donde se niega el derecho a la educación al estudiante, del que se sospecha que no apoya al régimen. Comentarte que nosotros tenemos conocimiento documentado de al menos 120 personas, entre 120 y 180 personas, que se les ha negado la matrícula en la hoy Casimiro Sotelo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que es directamente lo que sucedía en las universidades públicas, que es una negación al derecho humano a la educación que tenemos todas las personas de forma inherente. Es decir, en este momento ni siquiera si pudiesen, cubrir los costos de las matrículas, los costos de los aranceles, podrían matricularse porque es una negación de matrícula política, con tintes políticos. La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina apoyó para que algunos estudiantes de la UCA
fueran a estudiar a la universidad hermana de la UCA en El Salvador llamada Simeón Cañas, así como en la también Universidad Jesuita de Guatemala, la Rafael Andívar, pero solo una minoría lograron aprovechar esas becas, porque el traslado a esos países implicaba abandonar a la familia, así como gastos de transporte, alojamiento, alimentación, entre otros. El padre José María Tojeira dijo que 4,000 estudiantes de la UCA buscaron continuar sus estudios fuera de Nicaragua. La mayoría de esos estudiantes no lograron continuar con sus estudios. Unos porque no sentían seguridad de ingresar a la universidad que la dictadura creó en las instalaciones robadas a la UCA, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Y otros porque no tienen los recursos para estudiar en otro país, explica el dirigente estudiantil Edgar Blanco del movimiento Acción Universitaria. Hay una cantidad muy pequeña, muy reducida. Digamos, todos estos son símbolos muy pequeños, por ejemplo, que lograron entrar a la Universidad Centroamericana El Salvador. Facilitaron de alguna forma la entrada de estos estudiantes. Otras personas vinieron aquí a la Costa Rica. Hoy debemos enfocar nuestros esfuerzos, y eso es lo que estamos haciendo, enfocándonos en poder facilitar el camino a la inserción universitaria. Por ejemplo, nosotros, primeros jóvenes que vinimos a estos países, a otro país, pues nosotros tuvimos que ir abriendo poco a poco caminos, nos costó un montón, pero hoy queremos darle, por ejemplo, un consejo a esos jóvenes que vienen llegando a los nuevos países de acogida, a que, bueno, el camino es este y nosotros podemos ayudar a facilitarlo así. Entonces, esa es una de las perspectivas que tenemos. Otro es seguir denunciando. No podemos cansarnos de denunciar que en Nicaragua las fábricas de construcción de futuro, como nosotros le llamamos a las universidades, están siendo dilapidadas, están siendo dañadas, están siendo eliminadas como fábricas de construcción de futuro, y hoy son fábricas de construcción de otro bloque, como dice la canción. Por ejemplo, la universitaria María tuvo que esperar meses para regresar a clases, porque el régimen Ortega Murillo no pudo hacer funcionar tan pronto una universidad como la UCA. 3 veces se pospuso el inicio de las clases. Asegura que la calidad educativa ha disminuido. La universidad ha cambiado en diferentes aspectos, tanto académicamente, que es principalmente en lo que yo veo la gran diferencia a la calidad de educación que nosotros como estudiantes de la UCA teníamos. Era una educación bastante directa, personal. Ya conocíamos a nuestros profesores desde hace mucho rato, ya sabíamos cómo eran sus caracteres, ya sabíamos el tipo de evaluación que ellos nos hacían y así, pero pues ahora con estos nuevos profesores, pues muchos de ellos son desconocidos, muchos de ellos ni siquiera les importa conocerte. La educación, pues muchos de ellos no usan data show para hacer sus presentaciones, muchos de ellos ni siquiera nos presentaron el CEO de la clase, simplemente llegaron, dijeron su nombre, no nos preguntaron el de nosotros y comenzaron a dar su clase. No hemos tenido un libro, no hemos tenido como un temario de todos los temas en orden, sino que hemos recibido clases de acuerdo a lo que ellos considera que conviene en tal clase un tema, en tal clase otro tema y así. El académico Ernesto Medina agrega que la UCA era un buen ejemplo de lo que es realmente una universidad, pero al haber sido cerrada, el país pierde, y se le suma el hecho de que las instituciones en Nicaragua tienen un nivel científico bajísimo. Y el cierre de las universidades es, para decirlo en nicaragüense, parte de la pasada de cuentas de Ortega y de Murillo en contra de los jóvenes en primer lugar y luego de las instituciones que no se doblegaban pues a la voluntad de la dictadura. De manera que el cierre de la UCA es simplemente un acto de venganza, no tiene ninguna lógica ni desde el punto de vista educativo, mucho menos desde el desarrollo del país, de la visión futura del país. Es simple y llanamente una pasada de cuenta brutal y con consecuencias gravísimas para el futuro del país. Bueno, para el país, el cierre de una universidad, de cualquier universidad, pero sobre todo de una universidad
con la tradición, el prestigio y la calidad de la UCA, obviamente es un atentado en contra del futuro, porque las instituciones educativas trabajan por el futuro. Pero los que estamos en la educación sabemos de que las instituciones de Nicaragua son muy débiles. Las universidades de Nicaragua tienen un nivel científico bajísimo. El número de doctores, el número de publicaciones es de los más bajos del mundo, no solo de América Latina. Con el cierre de la UCA, Medina asegura que se perdió el mejor centro de investigación de la historia de Centroamérica y Nicaragua. Pero el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica que había en la UCA era el mejor centro de investigación de la historia de Centroamérica y la historia de Nicaragua, y eso pues, lo han acabado. El Centro de Biología Molecular, que era también puntero a nivel internacional, no solo en Centroamérica, pero de ahí salieron trabajos importantísimos y una cantera de jóvenes que ahora la mayoría están fuera del país, que Nicaragua también los ha perdido en una área que es fundamental para el futuro del país, como es la biotecnología, la biología molecular, y otros centros que tenía Nitropan, la revista Envío, que era pues un centro de pensamiento importantísimo pues, para discutir la problemática de Nicaragua, de Centroamérica, de América Latina, y perder solo estos centros, pues, como ejemplo, ¿verdad? Es un retroceso de años. O sea, Nicaragua, desde el punto de vista de la investigación, ha retrocedido 50, 100 años, y en estos tiempos eso es también un crimen contra el país. Aunque desde un principio la dictadura vendió la idea de que confiscó la UCA para hacerla accesible a jóvenes de escasos recursos, Medina desmiente esa narrativa. La orden con las universidades es, bueno, den sus clases, den un título, porque bueno, ellos consideran que eso es un acto de caridad que está cumpliendo el gobierno con gente que quiere educarse, porque obviamente los jóvenes quieren educarse, las familias quieren que sus hijos tengan un diploma, y ellos lo ven eso como un acto del gobierno, y por eso el famoso dicho de gracias al comandante y a la compañera, porque todo es gracias a ellos, y no es, en el caso de la educación, esto no es un acto de caridad, la educación es un derecho, y eso tenemos que tenerlo claro todo. El discurso que no es gratuito, la gratuidad, y ahora no se paga nada por estudiar. La esencia es garantizar que la educación que reciban los jóvenes sea una educación que fomente, ¿verdad?, su dignidad como persona humana, sus valores, su libertad, su ambición por vivir en justicia, en libertad. Esa es la educación, de verdad, y si no se cumple con eso, puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? En los cuarteles también se da educación a los soldados. Por último, Medina señala que la Casimiro Sotelo puede hacer cualquier cosa menos formar a los estudiantes. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán. ¡Justicia para los niños de Carlos Juan!